pequeñas partes, específicamente 4 artículos del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ha precisado algunos detalles en relación a lo que es la vigilancia médica. Entonces, quería comentarles muy rápidamente que el día de mañana se les va a estar enviando el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que va a aplicar para el 2021, que ya consideraría estos cambios, y les voy a enviar también un correo aparte en donde se precisan los detalles que tienen que ver con todo el control de la salud ocupacional de los trabajadores, ¿no? Haciendo un distingo de lo que significa el programa de vigilancia médica, ¿no? Como un refresh, la vigilancia médica es básicamente la prueba que se realiza para obtener los exámenes médicos ocupacionales, o sea, para obtener los certificados médicos ocupacionales, ¿no? Y eso tiene que estar a cargo de un laboratorio debidamente acreditado, que a la vez debe estar dirigido por un médico ocupacional y tiene la responsabilidad de enviar los informes de los resultados de las pruebas a todos los trabajadores, ¿no? Y otro es el control del estado general de la salud, que es verdaderamente donde el médico encargado de atender las solicitudes por complicaciones COVID o por complicaciones no COVID, va a establecer las recomendaciones y las indicaciones y o receta de ser el caso para que se pueda continuar con las atenciones médicas que permanentemente se tienen que ir desarrollando en el tiempo. Bien, eso les va a llegar mañana para que puedan compartirlo y que todo el equipo pueda tener acceso a saber efectivamente que estos cambios de la Ley de Seguridad y Salud han obligado a que se tengan en cuenta para que no tengamos ningún inconveniente en lo que se viene, ¿no? Como todos sabemos, el tema del COVID sigue siendo muy sensible, no es un tema que va a desaparecer en 1, 2 meses, 3 meses, de hecho que no, porque según los eruditos en la materia, para que se pueda alcanzar la inmunidad de rebaño, significaría que por lo menos 2/3 partes de la población peruana debería estar vacunada, lo que significa de que al menos deberíamos alcanzar los 22 millones de vacunas. Y de hecho, eso no se lograría en el 2021, ¿no? Se presume que recién se podría alcanzar esa cantidad de vacunación recién entre marzo o abril del 2022. Entonces, inmunidad de rebaño significa de que al vacunarse 2/3 partes de la población, la otra parte ya no sería infectada porque en realidad estarían prácticamente blindados con la mayoría que ya estaría vacunado para ese entonces. En consecuencia, mientras esa situación no se dé, siempre va a estar latente la posibilidad de que alguien se pueda contagiar, y más aún si consideramos que las vacunas están establecidas para contrarrestar lo que es el virus original del COVID-19 y no contempla las variaciones que se tiene por estas mutaciones que ha tenido el virus. En un burdo ejemplo, ustedes podrían entender que el virus, que pesa más que el aire, sería, que de hecho no lo podemos ver desde un tamaño microscópico, pero en un burdo ejemplo, pudieran imaginarse que el virus sería del tamaño del puño de su mano cerrada. Y este virus, hoy en día con estos cambios, se ha desfragmentado hasta en 180 partes. O sea, imagínense que el puño de su mano fuese el virus original, y lo que está pasando ahora es que se ha desfragmentado el puño de su mano en 180 partes. Sin embargo, cada una de esas partes sigue pesando más que el aire. En consecuencia, sigue con la tendencia a caer hacia cualquier superficie plana que esté por debajo de la faz, o sea, debajo de la cara de cualquier ser humano que pueda estornudar, toser o despedir gotículas de su nariz o boca, y transporta el virus, que es un poco el factor de riesgo en el contagio COVID. Ahora bien, si se ha desfragmentado en 180 partes, imagínense ustedes que con la velocidad del aire, o sea, se produce una especie de centrífuga de desplazamiento de estas partes de la cepa del virus desfragmentadas. En consecuencia, de hecho, el alcance de contaminación o de infección es mucho más amplio y se desplaza mucho más rápido.
Por ello es que esta segunda ola ha tenido lugar y ya está alcanzando niveles que están rebasando incluso los topes en algunos distritos o en algunas zonas que se alcanzaron en el pico máximo de la pandemia en el 2020. Así que el trabajo remoto, que si bien es cierto ha sido prorrogado hasta el 31 de julio del 2021, sin duda va a ser extendido y por ahora creo que sería la recomendación más viable de ejecutar tareas en cuanto en realidad se puedan ejecutar. Sobre esto versa la reunión de hoy y vamos a tener una jornada que, muy breve, pero que nos permita distinguir con claridad cuáles serían las recomendaciones de seguridad. Entonces, en primer lugar, siempre debemos tener presente que trabajar en otro lugar diferente a la posición que teníamos dentro del recinto laboral, sin duda, o sea, va a entrañar otro tipo de riesgos y peligros que nosotros no los vamos a cuantificar ni ver, porque en realidad no estamos regidos bajo un patrón uniforme, que es el que sí se tenía en las posiciones que se manejaban pues, en la sede de Crillón, por ejemplo, o incluso en las posiciones administrativas que se manejaban en la sede de San Isidro, ¿no? Porque cada una tenía pues una medida, un tamaño, una estructura, o sea, similar, y en consecuencia ya todos los riesgos y peligros que fueron tabulados se identificaron en nuestras matrices CIPER y en base a ello se dictaron todo lo que eran las medidas preventivas, ¿no? A través del establecimiento de los 7 planes y programas que están establecidos dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que por cierto, herramientas que igual se y establecer en forma permanente la autoridad competente de hecho sí localizada. Entonces, ejecutar trabajo remoto significa que nosotros estamos en posiciones totalmente diferenciadas, ¿no? Algunos decir que la tienen bien implementada, pero de repente, como en el caso de esta imagen, o sea, de lo que se supone que podría ser comodidad, estar pues de repente en la sala, esta posición podría ser un poco la más adecuada, pero fíjense que aquí hay un vaso, por ejemplo, una taza, que es algo que no debe existir en la posición, es una posición inadecuada en esta imagen, acá otra, en fin, cada uno busca una comodidad, acá en la cocina, acá, por ejemplo, en el dormitorio, aquí podría ser una posición válida, aquí también, pero lo cierto es que nosotros tenemos que tener pautas para poder establecer nuestra posición, ¿no? Y entonces aquí deberíamos entrar a establecer algún análisis que nos permita determinar si nuestra posición es la más adecuada para poder lograr, o sea, tener un trabajo eficiente, sin complicaciones, y que no nos vaya a generar un malestar, dolor o padecimiento que después tenga que ver con cierta relación ocupacional que, por cierto, en el trabajo remoto estamos obligados a cumplir, ¿no? Así que vamos a enunciar algunos de estos aspectos, ¿no? Al final de la capacitación voy a enviarles por correo este PDF para que puedan también tener con lujo de detalles lo que sería la evaluación que a mi criterio deberían ejecutar cada una de las personas que están ejecutando el trabajo para que podamos tener una pseudo declaración jurada de condiciones, de términos y condiciones bajo las cuales, o sea, se ha implementado la posición, ¿no? Así que en cuanto al carácter locativo, tenemos que ver, pues, o sea, verdaderamente la relación de pisos y paredes, ¿no? Hay que ver si el piso, verdaderamente donde se está montando la posición de obstáculos, ¿no? Si el material del piso está en buenas condiciones, si las ruedas de las sillas son adaptables al piso, ¿no? O se atracan, con lo cual podría generarse una caída al mismo nivel. Si los cuadros y repisas están, o sea, contiguos a la posición en donde hemos establecido nuestra área de trabajo, están anclados adecuadamente, ¿no? Y si las posiciones contiguas a la posición no generan la posibilidad de que pueda uno tropezarse, caerse. Entonces, en realidad, en cuanto al carácter locativo, lo que tenemos que tratar de hacer es establecer la posición
si quieren verlo en un rincón o en una esquina, en donde pueda preservarse que todas estas pequeñas observaciones en realidad constituyan un hecho no agravante para que uno pueda tener el riesgo de una caída o el riesgo de que pueda sufrir un golpe a consecuencia de cualquier tropiezo que pueda generarse dentro de la posición, o sea, o por el desprendimiento de algo que pueda estar anclado inadecuadamente dentro de las paredes que conforman el entorno. Otro aspecto importante es el manejo de la iluminación. Una posición administrativa debería tener la iluminación suficiente como la que nosotros comúnmente tenemos en el comedor o en la sala de nuestra casa con la iluminación de un foco de 100. No de 2, sino simplemente de 1. Pero algunos en nuestras casas a veces usamos luces de lámparas, a veces usamos focos de menor envergadura, y definitivamente la iluminación tiene que tener un efecto muy importante dentro del factor de desarrollo, porque tiene relación directa con lo que es, o sea, dolores de cabeza, con lo que es un poco el efecto visual adecuado, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta entonces si es que la posición está ubicada en un ambiente en donde existe iluminación natural. Si existe iluminación natural, entonces estamos frente al caso que es suficiente y adecuada la iluminación durante el día. Esa, o sea, pueda trabajar sin ningún inconveniente. O si tuviéramos luz artificial, que estas, o sea, estén libres de polvo, que estén aseadas, para que la iluminación no se vea truncada, ¿no? Y que sea suficiente. Como les repito, debería ser equivalente a un foco de 100, ¿no? Si uno tiene un foco LED o tiene un foco ahorrador, ahora se habla pues de 16 watts, pero ilumina como 100, ¿no? Entonces, básicamente a eso me refiero, ¿no? La iluminación tampoco debe estar en forma directa contra la pantalla, porque eso genera reflejos, ¿no? Y al generar reflejos frente a la pantalla, definitivamente, o sea, sin que nosotros nos demos cuenta, va, con el transcurrir de las horas, ese reflejo haciendo mella en nuestra visibilidad, y eso genera pues un pequeño malestar, dolor de cabeza o dolor incluso en la pupila de los ojos, ¿no? Y eso va generando también que se agrave lo que se llama el concepto del ojo seco, o sea, la falta de lubricación al parpadear, ¿no? Es un tema en detalle que también debemos analizar en cada posición. El ruido también es importante, o sea, analizar ruido, porque si hemos hablado de una ventana y de repente vivimos frente a una avenida, entonces definitivamente el ruido externo de los vehículos de repente puede perturbar un poco la tranquilidad que nosotros necesitamos para poder ejecutar nuestra tarea laboral. Hay que considerar también si existe ausencia de ruido dentro del área de trabajo en donde nosotros hemos establecido la posición, ¿no? Y evitar, o sea, verdaderamente que este ruido se vea contaminado por otros elementos que sí, que sí, o sea, condicionan un poco que la tarea de concentración se pueda dar de forma adecuada. En este aspecto, en el punto 3, repetido la cantidad de luz suficiente del punto anterior y la iluminación, por favor, no tomen en cuenta esas dos últimas líneas. En el caso del orden y aseo, la organización del puesto de trabajo, en definitiva, debe ser un ambiente libre de residuos sólidos. O sea, cuando hablamos de residuos sólidos no estamos hablando de la industria, estamos hablando de que, por ejemplo, uno se suena la nariz con un papel higiénico y ese papel higiénico lo botas en un tacho al costado, o sea, ya es un factor contaminante, ya es un residuo sólido, ¿no? Entonces, todo aquello que son elementos de desecho y que formen parte un poco de nuestra convivencia diaria, no deberían estar en un tacho en forma permanente al costado de la posición de trabajo que nosotros hemos creado, porque en definitiva contribuyen a contaminar la salubridad del espacio físico en donde estamos desarrollando la tarea laboral, ¿no? El área de trabajo definitivamente tiene que estar en buenas condiciones y tiene que tener una muy buena práctica de orden y aseo, ¿no? Es decir, o sea, debe estar desinfectada, o sea, debe estar limpia, ¿no? Y eso debe hacerse en forma cotidiana, en forma diaria, ¿no? Hay que evitar que en el caso de las redes eléctricas los cables estén
estén debidamente protegidos y canalizados, ya sea en piso, pared o techo. Ya saben que hay cables internos y cables externos. A veces esos cables externos deberían estar, o sea, bien canalizados a través de las canaletas de uso externo que hoy por hoy se usan comúnmente y que en definitiva, o sea, nos van a proteger verdaderamente de que podamos tener un contacto con un choque eléctrico, ¿no? Los enchufes no deben estar sobrecargados, ¿no? No deben existir muchas conexiones conectadas a un enchufe, a un mismo enchufe. O sea, tratemos de evitar la práctica de usar, por ejemplo, el hecho de que un triple pueda estar conectado al tomacorriente y en ese triple estar conectado 3 conexiones a la vez. Es recomendable usar un supresor de pico que puede tener una sola conexión y en el supresor tiene el control de las conexiones que se puedan manejar para los diferentes equipos que estemos utilizando. No es conveniente que donde está enchufada la computadora también se enchufe el celular para cargarlo, ¿no? Si bien es cierto, el celular tiene un adaptador de muy bajo voltaje, pero tiene el elemento necesario y suficiente como para poder ocasionar un cortocircuito. Entonces, tenemos que tener extremo cuidado en esa parte. En lo que se refiere a pisos y paredes, o sea, definitivamente las paredes deberían, o sea, mantenerse libres de polvo para que, o sea, no se contaminen un poco y genere efectos alérgicos a los que podemos responder, porque definitivamente todo ese espacio pequeño que no es igual al recinto laboral podría generarnos alguna complicación de referencia al cual definitivamente nos impida ejecutar nuestra tarea. Hay que mantener los elementos de trabajo siempre dentro del alcance de nuestra posición. O sea, esto es, si tenemos que ver y revisar algunos antecedentes como hojas o referencias, ya sé que todo está en una base de datos en la computadora, pero en algunos casos va a ser inevitable manejar alguna documentación aparte, ¿no? Entonces, hay que mantener que esté ordenada y que esté en los alrededores de los alcances de nuestras manos y nunca poner sobre esos elementos, por ejemplo, tijeras o elementos punzocortantes. Con un mal movimiento se podrían caer y podrían caernos en los pies y ya se han registrado bastantes accidentes de trabajo en relación a estos temas de espacio administrativo, ¿no? La ubicación del puesto definitivamente debería permitir tener una movilidad, ¿no? Movilidad de nuestras piernas, ¿no? Es decir, o sea, no deberíamos tener las piernas muy apiñadas, ni menos en posiciones que no guarden un ángulo en nuestra rodilla de 90 grados, porque en definitiva eso jala a tener una tendinitis o a tener, o sea, una acción en nuestras articulaciones en el tiempo, ¿no? La ubicación del teclado y el mouse obviamente debe estar en una posición cómoda. Recuerden que, de hecho, en nuestras mesas, escritorios o en nuestras posiciones que nosotros tengamos en domicilio, a veces no se dispone pues de esa corredera el teclado, que sí está a la altura un poco de los soportes de brazos que deberían tener las sillas, ¿no? Igualmente, en la flexión del codo deberían mantener un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, tratemos en lo posible de que la muñeca de nuestras manos no esté en una posición complicada para eliminar el riesgo de que podamos tener, pues, o sea, un pequeño malestar en la muñeca que tarda mucho aliviar ese dolor, ¿no? Que es muy doloroso, ¿no? Por otro, en lo que respecta al tema del COVID, o sea, ya sabemos que las políticas de gobierno, o sea, son muy marcadas. Siempre se habla, pues, de tener, o sea, el uso de la mascarilla, ¿no? En forma permanente, pero nosotros en la posición en la casa no la necesitamos, porque cotidianamente respiramos y vivimos en el día a día con nuestro grupo familiar. Definitivamente, en definitiva ya estamos, entre comillas, inmunizados en lo que es el espacio, lugar de... Sin embargo, si nosotros por alguna razón en particular tenemos que salir del confinamiento, o sea, lo recomendable es usar doble mascarilla, hoy por hoy doble mascarilla, precisamente por lo que el virus
la cepa del virus se ha desfragmentado y sin lugar a dudas, como ya lo han visto en nuestro video de recomendaciones de seguridad, deberían usar también una careta de protección facial, porque el virus entra por la nariz, por la boca y por la glándula lagrimal. De nuestras posiciones de trabajo, valga la redundancia, tiene que estar desinfectada todos los días, ¿no? Y en forma permanente, ¿no? A efectos de evitar cualquier tipo de contaminación cruzada que se pueda dar. Tratemos en nuestros hogares de respetar y mantener hasta el máximo lo que sería la política de desinfección que se han establecido por el gobierno para que dejamos, o sea, la integridad de nuestro trabajo y de cada uno de nuestros seres familiares. Las manos hay que lavarlas muchas veces, tantas veces como resulte necesario, y así poder desinfectándolas también con alcohol. Hay que hacer espuma por espacio de 20 segundos. En mi video de capacitación muestro cómo se deben lavar las manos. Y sobre todo, es necesario que todos los trabajadores tomen conciencia de que no es lo que la empresa dice, sino es verdaderamente que la sociedad en conjunto expuesta a esta guerra con este enemigo invisible que no lo podemos. Y que la única forma de protegernos es que nosotros nos engañemos a nosotros mismos y tratemos al máximo de controlar los niveles de exposición. O sea, si nosotros podemos evitar salir, mejor no salgamos. Si es irrestricto la necesidad de tener que salir, hay que salir extremadamente protegidos, ¿no? Y exclusivamente para hacer puntualmente lo que vamos a hacer. Y luego retornar al domicilio para poder, o sea, seguir al máximo de que con los nuestros, o sea, lavarnos las manos, o sea, usar la desinfección que corresponda con el objeto, verdaderamente no nos veamos afectados por este virus que es un enemigo mortal invisible. Hay algunas recomendaciones puntuales, ¿no? Mantenga el orden en el puesto de trabajo, o sea, hay que arreglar la superficie de trabajo de modo tal que se pueda optimizar el espacio disponible. El computador no es la única herramienta que está constante entre nosotros. De hecho, hay otros elementos del teléfono que deben ser accesibles con facilidad y sin necesidad de tener que nosotros, o sea, mover la cintura, mover el cuello, o sea, que nos complique frente a una posible mala posición, digamos, que podamos asumir en el momento. Hay que ubicar bien los equipos, o sea, asegurar bien, ¿no? Asegurar que la pantalla, como se ve, por ejemplo, en esta imagen, esté casi el tope alto de la pantalla, trate de estar cerca de los ojos, ¿no? De la visión debe ser recta, ¿no? ¿No? O sea, no debemos tampoco acercarnos mucho, o sea, hay que guardar la distancia. Como ven acá, el brazo tiene un codo de 90 grados y las piernas también 90 grados, ¿no? No debemos ubicar las en forma diagonal, porque de hecho, o sea, vamos a complicar toda la parte de la cervical, ¿no? Y vamos a tener algunas complicaciones, ¿no? Hay que guardar las distancias, ¿no? Que son las adecuadas, y hay que ubicar las pantallas, o sea, no frente a la iluminación, sino en forma contraria para evitar los reflejos. Evitemos, porque a veces existe la mala costumbre de acumular elementos inapropiados debajo de la posición de trabajo. Unos tienen la falsa creencia que por comodidad ponen cosas debajo por tenerlas a la mano, pero no es cierto. Cualquier cosa que nosotros pongamos debajo de la posición de trabajo, en definitiva, nos va a hacer mucho daño en lugar de un bienestar, menos comodidad. Los cables igual, o sea, tratemos de ordenarlos. Existen ahora unos cintillos que, o sea, sirven para poder ordenar toda la cablería, sobre todo los cables eléctricos que llevan, o sea, la energía hacia la PC, a la laptop o al CPU, ¿no? Y estos puedan estar ordenados correctamente, con la finalidad de que evitemos tener cualquier riesgo de accidente que se pueda ocasionar ahí, ya que la corriente es un tema bastante delicado, ¿no? Igualmente, recuerden que no disponemos de una silla ergonómica en casa, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es trabajar con las sillas propias de nuestro comedor o de nuestra casa,
no es lo mismo. O sea, la cintura, la columna no se va a ver sostenida ni mantenida en una forma equilibrada, lo cual sin duda, si no hacemos activas, generar algunos entumecimientos, algunas posiciones rígidas, consecuencias a futuro. Lo más recomendable es que cada 2 horas ustedes al menos se paren de estirarse, ¿no? Como la pausa activa que la gran mayoría de ustedes conoce, pero que sin duda nos va a traer muchos más beneficios para evitar esa rigidez permanente que siempre se produce cada vez que estamos largas horas sentados en la misma posición y que nos ocasiona daño por la rigidez que llevamos, ¿no? Otra recomendación, y que ya es que no ubiquemos la pantalla a la iluminación por el reflejo que se ocasiona y probado del malestar que esto genera. El reflejo no nos deja ver bien, hace que fijemos más la vista, nos produce ojo seco y nos produce una cefalorriente que sin duda genera un malestar que podría ser propio también de uno de los malestares que incluso hoy por hoy, o sea, maneja el COVID, ¿no? Como sensación. Hay que evitar, por otro lado, las corrientes de aire en la posición de trabajo. Ahora, sobre todo, uno cree que el calor nos va a hacer daño, que nos va a generar a veces un adormecimiento pseudo natural, pero en la realidad es que recuerden que las corrientes de aire en realidad traen más complicaciones que beneficios, ¿no? Y finalmente, no coloquemos tazas, vasos ni botellas con líquido en la posición del trabajo, ya que no solamente en un eventual accidente donde este líquido se pueda esparcir o derramar, no solamente que la computadora se dañe, ¿no? Que los elementos electrónicos se dañen, sino que lo peor extremo es que pueden tener un circuito. Recuerden que el agua o el líquido es conductor directo de la corriente, y si tenemos el infortunio de que ese líquido, o sea, llega a parte de nuestra piel, sin duda podemos sufrir una quemadura por contacto eléctrico, ¿no? Entonces, creería que las recomendaciones para manejar el trabajo remoto, básicamente resumir y concentrar en estas pequeñas recomendaciones que se las voy a pasar por escrito, y sin duda, si las manejar un poco mejor los resultados que nosotros podamos obtener para nuestra gestión de salud. Hablemos un poco del COVID, ¿no? Porque en realidad, hoy por hoy, el COVID ocupa el 90% de nuestra atención en materia de prevención de... Y cuando nosotros hacemos trabajo remoto, efectivamente, tenemos que cumplir dos políticas bien marcadas, ¿no? La política del cumplimiento de la tarea laboral que tenemos asignada, pero obviamente dentro de que de alguna u otra manera nosotros concertar en nuestra ubicación establecida dentro de nuestros hogares. Y para ello es importante que ustedes sepan que nosotros disponemos de un médico ocupacional que no hace la parte de vigilancia médica. O sea, la vigilancia médica son los exámenes médicos ocupacionales, pruebas de laboratorio para determinar si el trabajador está apto o no apto, o está apto con algunas restricciones para ejecutar el desempeño de la tarea. El médico que nosotros tenemos, fundamentalmente, es el médico que debería atender cuando ustedes tienen un malestar, un dolor o un padecimiento relacionado con la patología COVID, y él, en base a una llamada telefónica, o sea, puede tener un contacto con ustedes para establecer y determinar si el caso de ustedes podría considerarse como un caso sospechoso. En el plan COVID, nosotros ya tenemos la vigencia de la resolución ministerial 72 que fue publicada el 29 de noviembre por el Ministerio de Salud, donde se una serie de definiciones, dentro de las cuales existe claramente establecida qué es un caso sospechoso. Yo les pediría a Jennifer o a Dania
en caso que hagan llegar un compartir con todos para que todos los trabajadores sepan qué es un caso sospechoso. Era tal de que cuando el médico determine si alguno de nosotros estamos involucrados en una posibilidad de ser considerados como un caso sospechoso, sin duda la prueba de descarte COVID, o sea, va a ser determinante. Ahora, una recomendación. Cuando una persona siente un malestar COVID, lo más importante es que el médico ocupacional que va a determinar si su caso es sospechoso y que se va a descartarse con la prueba COVID, va a ser la que confirme o no el caso positivo, pero lo cierto es que si ustedes no se medican en los primeros momentos en que sienten, o sea, el malestar, definitivamente se deja abierta para que el virus avance en una forma vertiginosa. Entonces, aquí vamos a entender que el médico ocupacional no es el médico tratante, pero sí es el médico que les va a dar un paliativo para que en los 2 días que de repente puedan tardar ustedes en reportar su caso a la línea 107 o que puedan ustedes apersonarse al centro asistencial o a la EPS que les corresponde. ¿Perdón? ¿Alguien se quiso hacer una consulta, creo? Creo que se activó el micro de alguien sin querer. Ah, ok. Les decía que es muy importante que el médico ocupacional que va a ordenar la prueba de descarte cuando quiere que se cumplen las premisas para el sospechoso, entre tanto la prueba sale positiva o negativa, ustedes tienen que ser medicados. Y el médico ocupacional sí tiene ese rol, es la persona que les va a dar el paliativo para que ustedes, o sea, su cuerpo, su organismo pueda estar un poco, si quieren verlo, en precaución en relación al avance del virus. Pero sin duda, nosotros tenemos sí o sí que con estas variantes que son muy agresivas, o sea, apersonarnos a la EPS o a salud en la unidad que corresponde, ordenar una radiografía de tórax, o si la complicación está, probablemente ordenen hasta una tomografía de tórax. Y con estos 2 elementos, con cualquier dos, de acuerdo a discreción del médico tratante, se va a poder determinar la medicación que se les pueda dar. Anteriormente siempre se hablaba pues de ivermectina, acitromicina, paracetamol, se hablaba de salbutamol, en fin. Se hablaba de muchos medicamentos, pero hoy por hoy ya la enfermedad está mucho más estudiada, está mucho más establecida, y ahora incluso los eruditos en el tema de la investigación han concluido que no todos los casos son iguales, porque hay personas en las que el virus, cuando desarrolla la enfermedad, se posiciona pues en un 15 o un 20% de nuestros pulmones, y hay otros casos en que avanza tan rápido que se pone en 40 o en 50%. Y entonces, sin duda, cuando esto avanza, ya va a necesitar de una dotación de oxígeno y incluso podría llegarse hasta un tratamiento hospitalario, ¿no? Así que lo importante es que no perdamos de vista la oportunidad que nosotros tenemos de tener, o sea, que un médico ocupacional nos pueda brindar un medicamento paliativo para que podamos afrontar. Entre tanto, nosotros vamos a la EPS, centro asistencial que nos corresponde. Todos los casos confirmados por política gubernamental tienen que ir necesariamente a ser tratados por salud o por la EPS que corresponde. Porque el tratamiento puede ser ambulatorio, pero en cualquier momento podría también cambiar de rumbo y volverse hospitalario. Y eso, en definitiva, no lo puede atender el médico ocupacional. No sé si tienen alguna pregunta para poder compartirla. María Luisa, quizás tú.
Sí, bueno, con respecto a lo que estuvimos conversando al inicio sobre las recomendaciones de las posiciones de trabajo, bueno, en mi caso en particular, yo utilizo una laptop, pero sí está como al nivel de más o menos a la altura de mi pecho, entonces no estoy como que mirando la pantalla realmente a 90 grados. ¿Qué podría hacer o qué me recomienda para poder, no sé, de repente comprar algún aparato para elevar la laptop o poner algo Sí, encima? todos aquellos que estén en una posición similar a la de María Luisa, lo que tienen que usar es un cooler, o sea, comprar un cooler que a la vez que enfríe la base de la laptop, o sea, permite establecer los niveles que establezcan elevar la pantalla de la laptop para que dé hasta la altura a la altura recta de los ojos, ¿no? Para que la visión sea siempre hacia abajo, pero que no nos obligue a que el cuello lo inclinar más de la cuenta y proteger un poco la cervical, ¿no? O sea, el cooler es la solución para eso. Ya, perfecto. Y en términos o sea, para desinfectar, ¿qué material nos recomienda para poder desinfectar estos ítems que son electrónicos, ¿no? O sea, la laptop, las pantallas, el mouse, para no A malograrlo. ver, ok, nunca nosotros debemos usar y permitir que el líquido, si es volátil, pero se afecta sobre, por ejemplo, las ranuras de los teclados de la laptop o de las PCs, ¿no? O sea, en definitiva, siempre debemos usar un paño humedecido, de preferencia con amonio cuaternario. Amonio cuaternario no es otra cosa más que la lejía rebajada al 10%. O sea, quiere decir que nosotros podríamos, o sea, agarrar una botella, por ejemplo, de 1 litro y una copita de la convencional, echamos en esa botella de 1 litro, o sea, la hacemos bien, la mezclamos bien y estamos casi en la posibilidad de obtener lo que sería la proporcionalidad de amonio cuaternario. Entonces, obviamente, al ser lejía, podría generarnos una alérgica en nuestras manos. O sea que la limpieza deberíamos hacerlo de repente con unos guantes, ¿no? Esos guantes de látex o esos guantes, o sea, que nos protegen de lavado, por ejemplo, vienen en todos los supermercados o en los mercados, y con un paño humedecido podemos limpiar la pantalla, podemos limpiar el mouse, la tablilla, obviamente con el agua, ¿no? Nunca debemos permitir que ingrese el líquido a nuestros equipos electrónicos, ¿no? Porque eso definitivamente cruza los circuitos electrónicos, ¿no? Pero es la forma de desinfectar. Recuerden que cada elemento de nuestros equipos son de uso exclusivo de cada uno, porque siempre con la sudoración, o sea, no sabemos en qué nivel, pero podemos también nosotros incluso tener el virus y no tener ningún malestar. Recuerden que 8 de cada 10 personas, o sea, llevan el virus, no es una enfermedad, son sintomáticos, pero igual contagian. Entonces, el usar personalizada podría generar contaminación cruzada, ¿no? Así que lo recomendable es que cada uno tenga su propio mouse, use su propia computadora, no la esté compartiendo y use su cero, desinfecte igual su celular, que es de uso muy personalizado, y en fin, tener que particularizar cada uno de los que nosotros usamos para nuestra vida cotidiana, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Pamela Ramón. Pamela, no sé si quieres prender tu micro para preguntar. Si no, yo leo su pregunta. A ver. A ver, Si no cuento con una silla con ruedas y ergonómica, ¿cómo apalear el uso de una silla normal y no repercute en nuestro bienestar? Últimamente siento bastante malestar en el cuello y tipo por el omóplato. ¿Qué puede hacer Pamela? en primer lugar, eh, uno tiene que hacer pausas activas y tiene que tratar de hacerlas un poco más frecuentes. Esto es, si permanece, por ejemplo, si ya estás con este malestar, uno debería tratar de levantarse cada hora, por ejemplo, y tratar de levantar los brazos, o sea, estirar, como si uno tuviera la impresión de tocar el techo,
intentar tocar el techo. Ya sé que no lo van a tocar, pero uno tiene que estirarse con los pies, o sea, bien sobre el piso, empinarse, ¿no? Sin los pies bien plantados sobre el piso, tratar de estirar columnas y brazos, y estirar los brazos hasta poder tratar con pretensión de tocar el techo, ¿no? Entonces uno va a sentir como una liga que va desde la cabeza, cuello, tronco, extremidades inferiores, ¿no? Incluso las superiores, ¿no? Y esa liga que uno siente era la tendencia a que uno pueda sentir un alivio a ese pequeño malestar. Esa pausa activa también se puede repetir en la misma posición estirada, hacia los costados. Se cuenta del 1 al 5 y se regresa a la posición original central, ¿no? Sobre eso, nosotros anteriormente hemos dado algunas charlas y se ha hecho prácticas directas en el recinto laboral, pero trataremos un poco de hacerles llegar algunas imágenes para que puedan retomar en casa y recordar, o sea, cómo hacer este tipo de pausas activas, ¿no? Ahora, no está que en alguno de los casos, o sea, siempre nosotros presentemos de repente una observación para que se pueda generar una solicitud de atención médica para que el médico ocupacional también pueda evaluar en la cuenta y podría generar un desgarro o algo, ¿no? Habría que controlarlo. Pero ahora, en cualquiera de los escenarios, cuando existe dolor, hay que recurrir al médico. No sé si Perfecto. tienen otra pregunta. Sí, por acá tengo otra pregunta. ¿Qué tipos de ejercicios recomienda para evitar dolores en la espalda? Bueno, en definitiva son las pausas activas. O sea, hay que identificar en principio el tipo de dolor, ¿no? Si estamos hablando de dolor en el cuello, estamos hablando dolor en la espalda, o sea, en la parte alta de la espalda, o estamos hablando de la parte baja de la espalda, que ya viene a ser hacia las caderas, ¿no? Que generalmente es donde se producen los dolores ciáticos o los dolores lumbares, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque cuando uno ha experimentado por una patología COVID asintomática o con cirugía, siempre las secuelas típicas es tener un dolor en la espalda, o sea que que da la impresión como si estuvieran punzándote, ¿no? Como si estuvieran hincándote con algo grueso, no con una aguja, sino presionándote ¿no? Eso es una secuela COVID, por ejemplo. Muchos de nosotros vamos a haber tenido un proceso COVID en algún momento dado, definitivamente por meses de meses, o sea, se va a generar ese tipo de dolor, ¿no? Pero ese dolor siempre se genera en la espalda alta, pues, o sea, a la altura de los pulmones. Los dolores un poco nerviosos y producto de tener una posición inadecuada, por ejemplo, para gestionar, sí se producen en la parte lumbar, o sea, en la parte de lo que serían los pulmones hacia abajo, ¿no? Hacia la cadera, hacia la zona del coxis, ¿no? Ahí los ciáticos, ¿no? Los dolores lumbares. Yo sugiero que en los casos en que se provocan dolores lumbares, definitivamente se debería tratar de sostener una cita médica que se vea si el dolor es muscular, o sea, corresponde a una inflamación, por ejemplo, de nervio ciático y necesita una medicación antiinflamatoria, ¿no? O un relajante muscular, ¿no? Ejercicios, yo diría que los estiramientos comunes, tal cual el ejercicio que se los acabo de describir, que son los más importantes, o sea, el que deben manejar, ¿no? Voy a conectar mi video. A ver, voy a tratar de alejar un poquito la... Pero lo es que cuando uno tiene... A ver, ¿no? O sea, yo me refiero a levantar los brazos, o sea, así están levantados. Yo lo que digo es que hay que estirar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Una cosa es levantar los brazos y otro es estirarlos.
Ahora, esta es una sensación de querer tocar el techo. Ahora, uno puede girar hacia un costado, cuenta hasta 5, regresa a la posición normal y gira para el otro lado. Cuenta hasta 5 y vuelve a retornar, ¿no? Y luego uno va a bajar con todo el torso hasta pretender tocar la punta de los pies. Entonces yo creo que ese ejercicio de estiramientos es un ejercicio muy importante para que nosotros podamos tener un poco de flexibilidad y que se desentumezca la musculatura que envuelve a los nervios ciáticos, lumbares, a los nervios músculos que envuelven, o sea, el sistema nervioso y circulatorio. Porque los dolores musculares a veces vienen porque hay falta de circulación. Y a veces porque estamos, o sea, largas horas en una posición inadecuada. No es lo mismo tener obviamente una silla ergonómica, que son las de oficina, con tener pues la silla del comedor de nuestras casas. Bien, no sé si hay otra pregunta. No he recibido más preguntas, pero cualquier cosa, cuando enviemos el material, nos pueden hacer llegar las consultas por correo y se las retransmitimos al señor Castro. Perfecto. Y igual, o sea, obviamente vamos a contestar vía correo y empezamos a hacer que esto fluya adecuadamente para que las consultas, o sea, puedan ser absueltas en forma oportuna, pues, ¿no? Perfecto, muchas gracias, señor Castro. Cualquier cosita, entonces, estamos en contacto. Y gracias por la información y por mandarnos el material próximamente para poder compartirlo con el resto del personal. De hecho, en breve te estoy enviando esta presentación del caso para que puedas difundirlo a nivel de Buenísimo. trabajo. Buenísimo, muchas gracias entonces, señor Castro. Gracias a todos los que han participado. Seguramente les estaremos enviando ya una encuesta para que puedan confirmar su asistencia. Sí, por favor. Y no se olviden de firmar virtualmente el registro de capacitación, que es importante tenerlo en nuestro registro. Así es, de hecho sí, Okay. estamos grabando la reunión y cualquier cosa para los que no pudieron asistir la podrán ver de manera posterior. Perfecto. Gracias a todos. Gracias a todos. Y cuídense bastante. ¿eh? Gracias. 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 Ok. Hasta luego, señor Miguel. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. 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 Ah, qué